Gracias al Señor también porque hoy concluimos con nuestra exposición del Evangelio de Marcos. Hoy es el último sermón de esta serie en la cual hemos meditado casi por más de un año y medio. Y el Señor ha sido muy bueno con nosotros en alimentarnos con su palabra, elevar nuestros corazones, nutrirnos con la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo Jesús. Quiero invitarles a que abran su Biblia entonces en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, Marcos capítulo 16, y vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 8. Tal vez muchos de ustedes tienen alguna otra versión de las Escrituras, tal vez NBI o Biblia de las Américas o alguna Biblia de estudio. Y si ustedes leen justamente este capítulo en esas distintas versiones, se encontrarán que hay una nota al pie. Y esa nota al pie dice que los manuscritos originales justamente terminan en el versículo 8 de Marcos, del capítulo 16. Mientras que los versículos 9 al 20 fueron añadidos con el tiempo. Y esta añadidura de estos versículos no fue la invención de un hombre, sino que simplemente a través de las distintas copias que se dieron en el tiempo, fueron tomando parte de los distintos finales de Mateo, Lucas y Juan y se añaden en estos versículos que van desde el versículo 9 al 20, pero originalmente, en los escritos originales en el griego del Nuevo Testamento, el Evangelio de Marcos termina en el capítulo 16, en el versículo 8. Y eso es fácil de comprobar. Si tiene una Biblia de estudio o alguna otra versión de la Biblia, probablemente tendrá una nota al pie que dice que termina justamente ahí. Y como hemos sido fieles al Evangelio de Marcos, cuando predicamos Marcos tratamos de no citar otro Evangelio porque es Marcos lo que estamos predicando, justamente termina la serie hoy en el versículo 8. Si tiene el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis. ¿Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Amén. Y originalmente, ahí termina el Evangelio de Marcos. No decían nada a nadie, porque tenían miedo. Y así concluye Marcos su Evangelio. Te invito a inclinar tu rostro y dar gracias al Señor por su palabra y que Él tome nuestros corazones y por medio de la iluminación de su Espíritu Santo hable a nuestras vidas y nos permita nutrirnos de su palabra. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos por todo lo que tú nos has dado durante los más de 50 sermones, Señor, de esta serie.
Yo te alabo, Señor, por cada hermano que tuvo parte en la predicación de esta serie. Por cada hermano, Señor, que tuvo la bendición de participar en la predicación de este texto sagrado. Gracias, Señor, por tu amor y tu cuidado especial a nuestra iglesia, en sujetarnos a tu palabra. Creemos fielmente que estos son los medios de gracia que tú has ordenado y que tú has consagrado para edificar a tu pueblo. Te damos gracias, Señor, porque esta palabra ha sido sembrada en nuestros corazones y dará fruto en su tiempo. En algunos, Señor, nuevo nacimiento, conversión. En otros, madurez en su llamado. En otros, restauración y fortaleza. En otros, mayor gozo y mayor deleite en la gloria de tu Hijo Jesucristo. En otros, mayor convicción y valentía y audacia para predicar el Evangelio. Padre, esta es tu iglesia, este es tu pueblo, el cual compraste con la sangre de tu amado Hijo Jesucristo. Y esta es tu palabra, la cual tú prometes que no volverá vacía. Gracias por esto, Señor, porque se seca la hierba, se marchita la flor, mas tu palabra, Señor, permanece para siempre. Te alabamos y te bendecimos, Padre. Y rogamos ahora la iluminación de tu Espíritu Santo sobre nuestras vidas, para que el bendito Espíritu de Dios nos haga anhelar más a Cristo, nos haga desear más a Cristo, nos haga contemplar más de su belleza y más de lo que Él es por nosotros y para nosotros. Así oramos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Amén. El Rey fue crucificado, muerto y sepultado, como dice nuestro precioso credo apostólico. El Rey Jesús fue crucificado, muerto y sepultado. El Rey Jesús fue al clímax de su humillación. Recuerde que Cristo Jesús, como enseña la teología sistemática, está su obra dividida en dos partes, en su estado de humillación y su estado de exaltación. El clímax del estado de humillación de Cristo es la cruz. Ese es el clímax de su humillación. Así lo dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 2, versículo 8. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se humilló a sí mismo. A él nadie lo humilló. A él nadie lo humilló. Porque no hay ninguno más grande que él que lo pueda humillar. A él nadie lo humilló. Él se humilló a sí mismo. Él se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Y su autohumillación, su humillación voluntaria, ¿a dónde lo llevó? ¿Hasta dónde lo llevó su humillación voluntaria? Permíteme decirlo en forma poética. El autor de la vida tuvo que ir al imperio de la muerte. ¿Cuán grande fue su humillación? El creador y sustentador de todas las cosas tuvo que ir a la tierra, al polvo de la tierra. ¿Cuán grande fue su humillación? Su humillación lo llevó a la tumba. Lo hermoso es que el Nuevo Testamento nos enseña que ningún evangelio termina con la tumba. Tenemos una tumba vacía. Los evangelios no terminan con la tumba. No concluye ahí la historia. Tenemos una tumba vacía porque el Rey ha resucitado, como dice este sermón. El Rey Jesús ha resucitado. El Rey Jesús ha vencido la muerte. Y la declaración poderosa y gloriosa de la resurrección de Jesucristo se da a través de un enviado de Dios que es un ángel.
Esto nos muestra la palabra de Dios que la muerte no tiene la última palabra, ni para Jesús, ni para su pueblo. La muerte no tiene la última palabra. En la mañana de la resurrección, Dios, a través de este ángel que invita a las mujeres a contemplar la tumba, Dios dice, ha resucitado, no está aquí. Ha resucitado, no está aquí. ¿Qué plantea entonces la resurrección de Cristo? ¿Qué pregunta nos formula la resurrección de Cristo? Principalmente la pregunta más importante de la historia. Porque si Jesús hubiese permanecido en la tumba, el cristianismo entonces no tendría sentido. El cristianismo sería otro intento humano. El cristianismo sería otra religión humana más que trata de encontrar esperanza en este mundo roto y caído. ¿Pero por qué somos cristianos? Porque creemos que Jesús murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Por eso somos cristianos. Nuestra vida cristiana está sustentada en la resurrección de Jesucristo. Y porque Cristo ha resucitado y porque la tumba está vacía, entonces todo cambia. Todo absolutamente cambia. El pecado, la culpa, la muerte ya no tienen la última palabra. Porque Cristo ha resucitado. Porque Cristo ha vencido la muerte. Marcos entonces nos introduce a este evento glorioso histórico que define nuestra fe con el siguiente detalle. Marcos no nos da detalles de cómo Jesús resucitó, ni de cómo Jesús se sacó la sábana en la cual fue envuelto. Ningún evangelio dice eso. Nota atención de ese detalle. Ningún evangelio nos muestra cómo Jesús resucitó. ¿Qué hacen los evangelios? Los evangelios nos dicen, la tumba está vacía. La tumba está vacía. La muerte no lo pudo retener. Y Marcos es fiel a ese relato histórico. No describe la resurrección misma. No nos muestra cómo Jesús se levantó. No nos dice cómo Jesús salió de la tumba. Lo que hace Marcos es mostrarnos a mujeres débiles, temblorosas, fieles, que caminan hacia la tumba para dar un homenaje de amor y de servicio a un cadáver. Eso es lo que nos muestra Marcos. Marcos nos muestra mujeres fieles que quieren servir y atender a un cadáver. ¿Pero con qué se encontraron? Con una tumba vacía. Y eso las llenó de espanto. Se encontraron con una tumba vacía. Alguien preguntó por ahí, ¿por qué el pastor no hizo mención a las mujeres que estaban en la cruz? Bueno, precisamente porque estaba esperando llegar a este pasaje. ¿Estas mujeres quiénes eran? Discípulas del Señor. Estas mujeres eran fieles discípulas del Señor y habían seguido a Jesús durante todo su ministerio en Galilea. Y fueron tan fieles estas mujeres que Marcos nos dice en los versículos 40 y 41 que estas mujeres acompañaron a Jesús en la cruz. Estas mujeres acompañaron a Jesús en la cruz. De estas tres mujeres, por lo menos 2 de ellas observaron dónde José de Arimatea puso el cuerpo del Señor. Eso lo muestra Marcos en los versículos 47. Y Marcos vuelve a repetir el nombre de estas mujeres porque Marcos está narrando un hecho histórico. Es como que si Marcos le dijera a su audiencia, ¿quieres saber más de esto? Mira, ahí está, anda a consultar a las 3 Marías y anda a consultar también a Salomé.
Y por eso insiste Marcos en repetir sus nombres, porque es un hecho histórico comprobable. De la misma manera, el apóstol Pablo lo hace en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que Jesús se apareció a sus discípulos. Jesús se apareció a sus discípulos en particular, y luego Jesús se apareció a 500 personas. ¿Y sabe lo que dice Pablo? Los cuales hasta el día de hoy viven. Anda y consulta con ellos. Eso fue escrito en el año 57. Si alguien quería comprobar realmente si Jesús había resucitado, por lo menos tenía 500 testigos que podían dar fe de ese hecho histórico. Estas mujeres llegaron ahí, estaban en la cruz y ahora deseaban ir al sepulcro. Estas mujeres vieron cómo José de Arimatea, junto con Nicodemo, ungieron el cuerpo del Señor. Pero para ellas eso no bastaba. Eso no quiere decir que las mujeres fueron al sepulcro a tener certeza de que los hombres lo habían hecho bien. No. Ellas fueron porque amaban al Señor. Ellas fueron porque querían honrar a su Señor. Recuerden que Jesús fue crucificado horas antes del Sabbat. Y ellas esperaron que terminara el día de reposo. Y el primer día de la semana, justamente el día domingo, muy por la mañana, se propusieron ir a la tumba del Señor. Compraron especias y decidieron ungir el cuerpo del Señor Jesucristo. Recuerden ustedes que los judíos no embalsamaban a los cuerpos de los muertos. Por lo tanto, ungir con perfume de alto precio el cuerpo de un muerto involucraba un acto de amor, de servicio y de cuidado. ¿Por qué? Porque con ese acto de amor, de servicio y de cuidado, eso aplacaría el fuerte olor a descomposición. Y ellas amaban a Jesús y querían dar este servicio a Jesús. ¿Qué hizo que estas mujeres fueran al sepulcro? La fidelidad. La fidelidad las llevó a estas mujeres a permanecer cerca de la cruz, y fue la fidelidad que las llevó a caminar hacia la tumba al amanecer. Amaban a Jesús profundamente, pero aún no comprendían todas las cosas. ¿Por qué? Porque ellas fueron a ungir un cadáver. ¿Esperaban resurrección? No. Ellas no estaban esperando la resurrección. Ellas no fueron al sepulcro a encontrarse con el Señor resucitado. Ellas simplemente fueron al sepulcro a demostrar su amor, su devoción, su gratitud al Señor. Es más, recuerden que una de estas mujeres había sido liberada de muchos demonios por parte del Señor Jesucristo. Ellas querían expresar esa gratitud. Ellas no estaban esperando la resurrección, simplemente querían honrar el cuerpo muerto del Señor. ¿Era real la fidelidad de estas mujeres? Sí, era real. Su compromiso era real, pero su esperanza estaba sepultada en medio del dolor. Y aquí quiero hacer un punto aplicativo con esto. Muchas veces así es la fidelidad cristiana. Muchas veces la fidelidad cristiana tiene momentos o episodios donde se ve oscurecida por el dolor, se ve oscurecida por el sufrimiento. No ha desaparecido la fidelidad está ahí, pero es tan grande a veces el dolor y el sufrimiento, que ese dolor y ese sufrimiento nos hace perder la esperanza. Porque el Señor Jesucristo había anunciado que resucitaría al tercer día, lo había mencionado por lo menos 3 veces, pero estas mujeres no esperaban encontrarse con un Señor resucitado. Ellas simplemente querían honrar el cuerpo muerto de Jesús. ¿Qué podemos decir de la fidelidad cristiana?
La fidelidad cristiana no significa entender todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Muchas veces estamos caminando cerca del Señor y pareciera que nuestra vida no tiene sentido. Pareciera que nuestra vida es un enredo, es un laberinto sin salida. Pero precisamente Dios nos manda a ser fieles y seguir caminando a pesar de no comprender todas las cosas. ¿Por qué? Porque caminamos en una senda marcada, diseñada por el Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Estas mujeres eran fieles. Mostraron su fidelidad al ir al sepulcro a pesar de que habían olvidado la promesa de la resurrección. Sin embargo, a estas mujeres débiles, a estas mujeres que no entendían toda la teología, Dios les reveló el hecho histórico más trascendente de todos los tiempos. A ellas. ¿Qué podemos degustar y meditar aquí? Que Dios se encarga de afirmar, confirmar y sustentar la fe más débil de los hijos de su pueblo. Porque la fe es un don de Dios. Entonces, cristiano, cuando caminas por momentos que no sabes dónde va el camino, Dios está trabajando. Él está cumpliendo su propósito en tu vida. Él camina contigo. Y muchas veces tú dices, pastor, me está fallando la fe. No te compliques. La fe que Dios te ha dado vence la oscuridad, vence las dificultades de la vida. Dios se encargó de hacer esto con estas mujeres. Jesús había anunciado varias veces que resucitaría al tercer día, pero estas mujeres ya lo habían olvidado. Su dolor, su sufrimiento, hizo que olvidaran las promesas de Dios. ¿No es acaso eso lo que ocurre con muchos cristianos? El dolor, el sufrimiento, hace que olvidemos las promesas de Dios. Incluso muchas veces nuestro dolor, nuestro sufrimiento, las circunstancias de la vida nos hacen incluso dudar del amor de Dios. Hermanos amados, pero no caminamos según las circunstancias, no caminamos según lo que ven nuestros ojos, caminamos por la palabra de Dios, por lo que Dios dice respecto de nosotros, por lo que Dios dice respecto de Él. No temas, no desmayes, yo estaré contigo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, porque yo soy tu Dios. Aunque estemos caminando en medio del dolor y sufrimiento, como estas mujeres. Y mientras estas mujeres en medio de su dolor, en medio de su sufrimiento, pero aún fieles, eso es hermoso también de la fe. Porque el creyente fiel camina con el Señor, aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor. No lo entendían todo. Habían olvidado las promesas de Jesús, pero ellas quisieron estar en el sepulcro. Y aquí ocurre algo que es casi como cómico, porque están con el deseo de ir al sepulcro, pero de repente parece que a una se le ocurrió preguntarse lo siguiente: tenemos un problema, María. Sí, Magdalena, tenemos un problema. El sepulcro está sellado. El sepulcro está sellado con una gran piedra. ¿Quién nos removerá la piedra para entrar al sepulcro? Uf. Tal vez si le pedimos ayuda a Pedro. Pedro no está cerca. ¿Qué haremos? Ellas se propusieron honrar al Señor y confiaron. Ellas se propusieron honrar al Señor. A pesar de que esa tumba estaba sellada con una gran y pesada piedra. Tan grande y pesada era la piedra que ni aún 3 mujeres
podían removerla. Sin embargo, su amor por Jesús las llevó a seguir caminando rumbo al sepulcro. Ahora, cuando leemos los otros evangelios, Mateo y Lucas, nos dice lo siguiente: que había ocurrido un gran terremoto y que el Señor mismo había removido la piedra. Estas mujeres no lo sabían. Estas mujeres no sabían que esa misma mañana el Señor había intervenido poderosamente y que había enviado un ángel y que había quitado la piedra y que había roto el sello imperial romano y que los guardias que estaban custodiando la tumba habían salido corriendo de miedo. Ellas no sabían todo eso. Ellas no lo sabían. Pero sin embargo se dispusieron ¿a qué? A servir al Señor. Se dispusieron a honrar al Señor. Se dispusieron a estar cerca del Señor. Hermanos amados, así es la obediencia cristiana. La obediencia cristiana es así. Muchas veces no sabemos, no tenemos idea cómo Dios va a resolver el problema que nos aqueja. Pero obedecemos al Señor. Muchas veces no tenemos ni idea de la solución, pero seguimos caminando en fe. Seguimos confiando en el Señor. ¿Y qué ocurre cuando caminamos en fe? Confiando en el Señor, confiando en su intervención, confiando en su providencia, confiando en su poder. Descubrimos que Dios interviene y el milagro nos sorprende. Descubrimos que Dios ha intervenido. Cuando estamos sirviendo al Señor, cuando estamos tratando de obedecer, incluso no viendo resultados, descubrimos que Dios interviene poderosamente. Esa es la obediencia cristiana. Y en medio de esta obediencia, estas mujeres que estaban preocupadas por ¿quién va a remover la piedra? Marcos nos dice que al llegar ahí se encontraron con que el sepulcro ya estaba abierto. La piedra había sido removida. Al entrar en el sepulcro, ellas vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado a la derecha. Y la reacción inmediata de estas mujeres fue asombro y temor. ¿Mas qué les dijo el ángel que estaba ahí? Sabemos que es un ángel por la descripción. Un joven vestido de blanco, resplandeciente. Es la misma palabra que emplea Marcos en la transfiguración acerca de los vestidos de Cristo, blancos, muy blancos. ¿Qué dijo el ángel? No asustéis. ¿Buscáis a Jesús el Nazareno, el cual fue crucificado? Note lo que está diciendo el ángel. ¿Están buscando a Jesús el Nazareno, el que fue crucificado? ¿Cuál es la respuesta? ¡Ha resucitado! No está aquí. Ha resucitado. No está aquí. Ellas fueron al sepulcro para ungir un cadáver y se encontraron con la noticia más grande de todos los tiempos. No está aquí. Ha resucitado. Y a pesar de que esto es glorioso en sí mismo por la doctrina de la resurrección, yo quiero que mediten esto. Obedecer a Dios. Obedecer a Dios es la oportunidad más grande que tenemos para ver la gloria de Dios. Cuando obedecemos a Dios, cuando le creemos, cuando nos sujetamos a sus promesas. A pesar de que estas mujeres estaban viviendo en dificultad, en tristeza, en dolor, por el solo hecho de ir al sepulcro a honrar el cuerpo del Señor en su fidelidad, se encontraron con este evento glorioso. No está aquí, ha resucitado. Esta es la declaración, hermanos míos, es la declaración más poderosa del Evangelio. Jesús, aquel que había sido crucificado,
ahora es el resucitado. Note cómo está unido la cruz con la resurrección. En el sermón anterior, cuando hablábamos de la cruz del Rey, decíamos que la cruz lo define todo, como dijo Lutero. La cruz lo explica todo. No hay resurrección sin cruz. Pero la cruz no es el fin. La cruz simplemente nos conduce a la resurrección. El que estaba crucificado ahora ha resucitado. Ha resucitado. ¿Qué podemos decir de este mensaje del ángel? Destacar tres cosas. Número uno, Jesús fue crucificado. Ese es el hecho histórico. Jesús fue crucificado. El Evangelio no ignora la cruz y la resurrección tampoco borra los sufrimientos de Jesucristo. ¿Qué hace la resurrección? Simplemente transforma la muerte de Jesús en victoria. Aprendemos también que la muerte de Jesús no fue una ilusión. La muerte de Jesús no fue una leyenda, sino que fue el sacrificio real por los pecadores. Segundo, al ángel al decir Jesús ha resucitado, nosotros comprendemos el hecho histórico de que la tumba está vacía porque Dios ha actuado, porque Dios vindicó o levantó o exaltó a su Hijo con el sello de aprobación de su muerte en sacrificio por su pueblo. El sello de aprobación del Padre es que Jesús fue levantado entre los muertos. La tumba vacía simplemente nos da cuenta de que Dios intervino levantando a su Hijo de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Muchos comentadores bíblicos dicen lo siguiente, que Dios no quitó la piedra para liberar o dejar salir a su Hijo. Recuerden que Jesús al resucitar, resucita con un cuerpo glorificado. Otro de los evangelistas nos dice que Jesús atraviesa ¿qué? Las paredes. No me pregunten cómo explicar eso. Otro evangelista nos dice que Mateo mete su mano en su costado y ve sus heridas. Entonces Jesús, perfectamente en su resurrección, ¿tenía necesidad de remover la piedra? De ninguna manera, hermanos. No tenía ninguna necesidad ni de remover la piedra. No tenía ninguna necesidad de romper el sello imperial romano. Sin embargo, ¿por qué fue quitada la piedra? La piedra fue quitada para que nosotros podamos entrar y comprobar que Él no está ahí. La piedra no fue quitada para dejar salir a Jesús. La piedra fue quitada para que estas mujeres, y según los otros evangelios, los discípulos también puedan entrar y ver ahí los lienzos y decir, verdaderamente ha resucitado, no está acá, el cuerpo no está aquí. Cuando le pregunten a usted razones sobre la resurrección, cuando alguien le diga, yo no creo en la resurrección, entonces pregúntale a aquella persona, explícame qué pasó con el cuerpo de Jesús entonces. ¿Dónde está el cuerpo de Jesús? ¿Dónde está? El cristianismo está fundamentado en una tumba vacía. Porque nuestro Señor ha vencido todos los poderes, al diablo, al pecado, a la muerte, y con su muerte y con su resurrección nos ha reconciliado para con Dios nuestro Padre para toda la eternidad. Tercera palabra. El ángel dice, Jesús no está aquí. Jesús no está aquí. Las palabras de la resurrección lo cambian todo. Porque el evangelio que nosotros predicamos, el evangelio del arrepentimiento, el evangelio del perdón,
el evangelio de la restauración, el evangelio del amor de Dios, el evangelio de la gracia, el evangelio de la aceptación, descansa en el testimonio del Jesús Nazareno que fue crucificado y resucitado. Citando al apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículo 14, podemos decir lo siguiente: si Jesús no resucitó, Pablo que dice, entonces vana es vuestra fe. Si Jesús no ha resucitado, entonces no hay perdón de pecados. Si Jesús no ha resucitado, entonces no hay evangelio que predicar. Si Jesús no ha resucitado, entonces no hay perdón de pecados que ofrecer. Si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, dice Pablo, y vana también es nuestra fe. Pero al leer este gran pasaje de 1 Corintios 15, que es uno de los pasajes fundamentales para entender la resurrección, en los versículos 3 y 4, Pablo dice lo siguiente: pero les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahí descansa tu fe. Ahí descansa tu justificación. Ahí descansa el perdón que se te anuncia domingo a domingo. ¿Por qué anunciamos el perdón domingo a domingo? Porque el Rey ha resucitado. ¿Por qué predicamos el Evangelio? ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? ¿Por qué nos esforzamos en servir al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Rey ha resucitado. Y porque su resurrección confirma la palabra de Dios. Hermanos, si negamos la resurrección, si minimizamos la resurrección de Jesucristo, no nos sirve de nada ser cristianos. En lo absoluto. Pero el Rey ha resucitado. Y no solamente ha resucitado, el ángel dice algo glorioso en el versículo 7. Pero id y decid a sus discípulos. ¿Y a quién? A Pedro. Que él va delante de vosotros a Galilea. El ángel da un mensaje específico. Id y decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí lo veréis. Él va delante de sus discípulos. Jesús no está esperando a sus discípulos en la tumba. Él va delante de sus discípulos. Él va delante de ellos. Él va delante de Pedro. Tal como lo dice el escritor de los Hebreos en Hebreos capítulo 6, versículo 20. Que Jesús es nuestro precursor. Él siempre está delante de nosotros. Siempre. Y cuando tengas que enfrentar el juicio, estar delante de Dios, ¿quién va a estar delante de ti? Aquel que murió y resucitó por ti. Él va delante de ustedes. Pero no solamente delante de los discípulos, porque Jesús se encarga de restaurar el corazón caído. Hermanos, esta es una de las notas más dulces de Marcos. Con las siguientes palabras: dile que voy delante de ellos y a Pedro. ¿Te das cuenta que Jesús en su resurrección estaba pensando en quién? En Pedro. ¿Qué había hecho Pedro? ¿Qué hemos aprendido el Evangelio de Marcos? Pedro había negado a Jesús 3 veces. Pedro había jurado que nunca lo abandonaría. En la noche más oscura, Pedro huyó como los demás. Pedro no estuvo en la cruz cuando su maestro y amigo
era injuriado, blasfemado, escupido, lacerado. Pedro no estuvo ahí. Pedro no estuvo en la sepultura. No fue uno, no acompañó a esos que bajaron al Señor de la cruz y le limpiaron sus heridas y lo vendaron con una sábana nueva. Ahí no estaba Pedro. Las Escrituras nos dice que Pedro había fallado a su Señor de la manera más horrible en la cual se puede fallar. No solamente hubo traición, hubo abandono. No solamente hubo abandono, hubo un menosprecio. Y junto con ese menosprecio, incredulidad. ¿Pero qué enseña el Evangelio? Jesús ha resucitado. Y con su resurrección también viene la restauración. Sí, Pedro, me abandonaste, me negaste, no estuviste conmigo, pero yo morí por tus pecados y he resucitado para tu perdón completo y total. Así es el Evangelio. El Cristo resucitado no solamente ha vencido la muerte, también restaura al que le falló. Jesús no abandona a sus discípulos caídos. ¿Qué nos enseña la resurrección de Cristo? No solamente que la tumba está vacía. La resurrección de Cristo nos enseña que también es nuestra justificación. Escuche lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4, versículo 25. El cual, Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones, todas, el cual fue entregado por nuestras transgresiones, y ahora Pablo dice, y resucitado para nuestra justificación. Esa es la razón por la cual Jesús le dice a sus discípulos, voy delante de ustedes, pero díganle esto también a Pedro. He resucitado para justificarle. ¿Cuán bendita es la resurrección de Jesucristo, pastor? Es tan bendita porque la resurrección de Cristo hace real la imputación de la justicia de Cristo a su pueblo. La resurrección hace una realidad la imputación de la justicia de Cristo a su pueblo. ¿Qué significa que tú recibas la imputación de la justicia de Cristo? ¿Qué significa en términos prácticos y concretos para tu vida cristiana diaria? Entender que tú eres justificado solo para animar tu corazón. Que tú seas declarado justo y que la justicia de Cristo se te haya imputado, significa que todos tus pecados están perdonados. Dios no tiene ninguna causa abierta contigo. ¡Aleluya! Sí, gloria a Dios. No tiene ninguna causa abierta. Ni siquiera esa del 2021. No tiene ninguna causa abierta. Ninguna. Todos tus pecados han sido perdonados. ¿Qué significa ser justificado? ¿Qué significa recibir la imputación de la justicia de Cristo? Significa que has sido limpiado de toda culpa. De toda culpa. Hermano mío, no puedes vivir con culpa por pecados pasados, porque esa culpa también ha sido limpiada, quitada. ¿Qué significa ser justificado? Significa estar libre de todo castigo. Libre de todo castigo. Por eso cuando te enfermas o cuando pasas circunstancias difíciles o porque hay algo que no funciona bien en tu cuerpo, Dios no te está castigando. Dios no te está castigando porque Él castigó a su Hijo por todos tus pecados. No es un castigo. No lo será nunca. No hay nada en nosotros que podamos contribuir o adquirir o sumar a la justicia que se nos da en Cristo Jesús. Es una justicia santa, perfecta y completa.
¿Qué significa esta justificación imputada también por la resurrección de Cristo? Que nos da el derecho pleno. ¿De qué? Yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Nos da el derecho pleno de la vida eterna. Por eso la cruz, por eso la resurrección es tan gloriosa. Y por esa razón en la resurrección, Jesús resucitado llama a sus discípulos que lo abandonaron. Lo abandonaron en la cruz, lo abandonaron en la sepultura. Estaban tan muertos de miedo que ni siquiera se atrevían a visitar a su amigo cuando ya estaba enterrado después de 3 días. Pero Jesús piensa en ellos. ¿Qué habría pasado por la mente de Pedro? Fracasé. Le preguntaron a Pedro, ¿qué vas a hacer, Pedro? A pescar voy. Vuelvo a las redes. ¿Recuerdan cómo Jesús llamó a Pedro? En medio de las redes. Y cuando Jesús le dijo, ven y sígueme, al instante, ellos soltaron las redes para seguir a su amado maestro. Pero este hombre estaba sumido por el fracaso. Probablemente este hombre dijo, es el fin de mi historia. Probablemente este hombre dijo, ya no hay esperanza ni futuro para mí, soy un fracasado, soy un cobarde, soy un traicionero, soy uno de los que ha abandonado al Señor. Mi historia queda marcada por eso. No, Pedro, estás equivocado. Tu historia no quedará marcada por tu fracaso, tu historia no quedará marcada por tu abandono, tu historia quedará marcada por la resurrección del Hijo de Dios. La resurrección del Hijo de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios se encuentran hoy así? ¿Cuántos hijos de Dios conoces tú? Que por un fracaso en su vida cristiana, por un traspié, por un pecado, pareciera que para ellos no hay restauración. Tirados en el camino. ¿Cuántos hijos de Dios se encuentran hoy así? Déjame decirte esto. Tu pecado, tus fracasos, tus yerros, tus errores, tus tropiezos, no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Rey resucitado, Cristo Jesús, y eso sigue siendo una verdad hasta el día de hoy y seguirá siendo así hasta que el Señor nos llame. Bendito sea Dios, sí, amén y amén. La resurrección significa entonces que nuestro pecado, nuestro fracaso, nuestra vergüenza no tienen la última palabra. La última palabra la tiene el Rey resucitado, que le dijo a sus discípulos, voy delante de ustedes. Y díganle también a Pedro esto. Escucha lo que dice el Evangelio. Porque el Rey resucitado tiene la última palabra, no nuestros pecados, no nuestros fracasos. Ni pasados, ni presentes, ni futuros. Porque si hay algo cierto y verdadero en nuestras vidas cristianas es que todos en algún momento fallaremos. Todos los que están aquí, todos en algún momento fallaremos. Pero consuélate, cristiano, regocíjate, cristiano, alimenta tu alma, porque Cristo Jesús es tu resurrección. El pecado no te sepultará, el fracaso no te sepultará, tus fracasos, tus desaciertos no te mandarán a la tumba, no acabarán contigo, porque el Rey ha resucitado. ¿Qué dice el Rey resucitado? ¿Cómo entendieron esto los apóstoles y cómo predicaron la resurrección en términos prácticos para nuestra vida cristiana? Romanos 8, 33 y 34 dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios?
Pregunta retórica de Pablo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Pablo dice lo siguiente. Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó. Resucitó para nuestra justificación completa. Resucitó para restaurarnos. El Rey resucitado sigue llamando a los que fallan. ¿Cómo el Rey resucitado llama a los que fallan? Todos los domingos. Todos los domingos. El Rey resucitado nos llama. Aquellos que han fallado. Aquellos que han fracasado. Cada domingo el Rey resucitado nos llama cuando celebramos su resurrección. Cada domingo que nos reunimos aquí para celebrar la resurrección de Jesucristo, recordamos y el Evangelio nos recuerda una vez más que nuestra historia no está definida por nuestros pecados y nuestros fracasos. Tu historia no está definida por lo que hiciste hace 20 años atrás. No está marcada por eso. Tu historia está definida por la victoria de Cristo en su resurrección. Entonces, hermano mío, la resurrección no es un mero consuelo frente a la muerte. La resurrección es una esperanza de vida aquí y ahora. La resurrección marca nuestro presente y nuestro futuro y nuestro destino final. Porque Cristo vive. Pablo dice esto al terminar su discurso de la resurrección en 1 Corintios 15. Porque Cristo vive. Nos esforzamos, seguimos adelante, no nos rendimos. Luego Pablo, de explicar la resurrección en 1 Corintios 15, termina con estas palabras. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano. Porque Él vive. Tus fracasos no tienen la última palabra. Porque Él vive, hay perdón para todos tus pecados. Porque Él vive, tienes seguridad. Porque Él vive, tienes un futuro asegurado en sus manos, no en tus manos. Porque Él vive. Finalmente, Marcos en el versículo 8, como habíamos dicho, en los manuscritos más antiguos, justamente el Evangelio de Marcos termina aquí. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. El relato de la resurrección de Jesucristo en Marcos no termina de una manera sorprendente, no termina con un anuncio glorioso, sino que concluye con mujeres temblando, muertas de miedo. Así cierra Marcos su evangelio. Parece extraño. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Marcos escogió terminar así su evangelio? Porque Marcos quiere que el lector de su evangelio piense, ¿qué hará con la noticia del Rey que ha resucitado? ¿Qué hará con la noticia del Rey resucitado? A lo largo de la serie nosotros vimos esto, que Marcos narra milagros y toda la gente responde de la misma manera. ¿Quién es este? La gente se asombra del poder de Jesús. Los discípulos mismos, cuando Jesús hace callar al viento y al mar, los discípulos dicen, ¿quién es este? El Evangelio también, al concluir, nos presenta la pregunta final. ¿Quién es este que ha resucitado? ¿Quién es este que ha resucitado? Es el Hijo
de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así comienza el Evangelio de Marcos. ¿Y cómo concluye? Este es el Hijo de Dios que ha resucitado. ¿Qué haremos entonces con la resurrección de Jesucristo? Marcos dice que las mujeres se callaron. ¿Pero cuánto duró ese silencio? Muy poco. ¿Por qué? Porque si estas mujeres no hubiesen vencido el miedo y el temor, no estaríamos hablando de esta historia hoy. Pero estas mujeres comprendieron el significado profundo de la resurrección de Jesús y anunciaron a los discípulos y a Pedro que el Rey había resucitado. ¿Qué significa para nosotros esto hoy? La resurrección no es simplemente el consuelo ante la muerte. La resurrección es el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. ¿Cuánta seguridad hay para nosotros en eso? Cada día el Señor te está salvando. Cada día el Señor te está restaurando. Cada día el poder de su resurrección obra en ti. El poder de su resurrección, porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos es el que opera en nosotros. Y si el poder de la resurrección está obrando en nosotros, como cierra el Evangelio de Marcos, ¿nos podemos callar de un Evangelio tan grande? ¿Nos podemos callar de un Evangelio de restauración? ¿Podemos cerrar nuestros labios al Evangelio del perdón y de la misericordia? Ve y cuéntales a otros. Ve y cuéntales a otros. A ese que ha caído, a ese que su fracaso parece que no lo deja levantar. Anda, cuéntale y dile, ¿qué cosa? El Rey ha resucitado. A tu hermano, tu hermana, tu amigo, aquel que está sin Cristo. Háblale de aquel que murió por todos sus pecados y que ha resucitado para justificarle. Y que por muy grandes que sean sus pecados, por muy grandes que sean sus fracasos, ese pecado, esos fracasos, no tienen la última palabra. La última palabra la ha dado el Rey. Ha resucitado. No está aquí. Ha resucitado. Así concluye Marcos su Evangelio. ¿Cómo deberíamos también entonces nosotros responder ahora al anuncio de la resurrección? 2 palabras: temblor y espanto. Cuando se habla aquí de este temblor y espanto, no es un susto y un miedo, sino que es un temor reverente. ¿Delante de quién estamos? De uno que ha vencido la muerte. De uno que ha vencido la muerte. Por lo tanto, pidámosles ahora en esta oración final que el bendito Espíritu Santo nos produzca también ese temor reverente. Si hay pecados en tu vida que piensas que te han volteado, te han quebrado, no te dejan avanzar, yo te invito. El Rey ha resucitado para tu justificación completa. Dios bendiga su palabra. Demos gracias al Señor por ella.